¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Hoy quiero hablarles de un tema cuyo título es Los diluvios de la vida. Los diluvios de la vida. Y quiero que me acompañes para poder entender de qué se trata este mensaje al texto de Génesis capítulo 6 versículo 17, que dice así: Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Estas son palabras que Dios dirige a un hombre llamado Noé y le empieza a comentar acerca de lo que vendría. Cuando vos y yo pensamos en diluvio, más o menos tenemos una idea de qué estamos hablando. Pero cuando Noé escucha a Dios decir voy a traer un diluvio, no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido tal suceso. Por eso es importante que nosotros podamos entender lo que estaba sucediendo de alguna manera en la mente, en el corazón de este hombre llamado Noé. Diluvio representa una situación límite. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios, al traer este diluvio, lo que estaba haciendo era evidenciar el juicio que vendría sobre toda aquella generación a causa del pecado. Dice la Biblia que el hombre se había corrompido en extremo y que por ello Dios había determinado arrancar de la tierra, de sobre la faz de la tierra, a todo ser viviente. Entonces, diluvio es situación límite, situación desconocida. ¿Por qué? Porque nunca antes había sucedido un diluvio en la historia de la humanidad. Y el primero en experimentar esto de parte de Dios era nuestro amigo Noé. Situación de sumo riesgo. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era la vida de toda esa generación. Quiero que pienses esto. Dios le da la orden a Noé de construir, de edificar un arca. Mientras él preparaba el arca, su misión, además de trabajar en todo ese barco flotante, en todo ese buque transatlántico, la tarea era, además de edificar, era predicar el mensaje de salvación para toda esa generación. Así que, mi querido, Noé estaba sumamente ocupado en lo que Dios en este momento le estaba encomendando, en pensar en cómo lo iba a hacer y en pensar sobre todas las cosas en anunciar el mensaje de salvación. Particularmente este diluvio del que estamos hablando tiene una intencionalidad: acabar con la corrupción del hombre, con el pecado. Básicamente es un juicio de Dios a toda aquella generación. Dios no puede dejar sin juzgar el pecado de esta generación en la que vos y yo estamos viviendo. Por eso el evento de esta pandemia y todo lo que ella significa. ¿Por qué? Porque si Dios no juzgara el pecado de esta generación, entonces tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque esta generación en la que vos y yo vivimos no es mejor que la de aquel tiempo. Recordemos un poco la historia de Sodoma y Gomorra. Pecados al por mayor de todas las clases y de todos los colores, al igual que la generación en la que vos y yo estamos viviendo hoy. Ahora bien, no es la intención enfocarnos o que nos enfoquemos en el juicio de Dios, sino en aspectos que necesitamos conocer y saber para saber justamente cómo tratar con aquello que hemos denominado los diluvios de la vida. Tenemos que ser honestos en esto. No nos gustan aquellas cosas o situaciones que vienen a nuestra vida a sacarnos de lo conocido, de lo habitual, de la normalidad de nuestra vida y que nos comprometen con algún tipo de riesgos. No nos gustan esas situaciones, nos resultan sumamente incómodas. Pensemos en esto entonces. Para Noé, como dijimos recién, hablar de diluvio era algo sin sentido. No se conocía lo que era un diluvio por aquel entonces, como sí podemos comprender nosotros hoy en mayor o menor medida, pero algo comprendemos de qué se trata. Pero hubo una virtud en la vida de este hombre que él la mantuvo aún sabiendo lo que vendría
a continuación. Esa virtud de la que estamos hablando se denomina obediencia. Mirá lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es lisa y llanamente obediencia. Dios habló, Noé no preguntó, simplemente se dedicó a trabajar en lo que Dios le había pedido y hacer todo aquello que Dios le había mandado a hacer. ¿Cuál es el principio espiritual entonces? No importa cuánto sepas o cuánto sabes, sino cuán dispuesto estás a obedecer a Dios en todo. Hay muchas cosas que a lo largo de nuestra vida cristiana muy probablemente nosotros no lleguemos a entender. Sin embargo, lo que Dios está esperando no es que sepamos todo, pero que sí obedezcamos en todo, y aun cuando aquello que Él nos pida esté fuera de nuestro conocimiento o comprensión, Dios va a evaluar la actitud de nuestro corazón. Así que tenemos que aprender de este hombre llamado Noé. Dios siempre nos da instrucciones precisas de lo que pretende que hagamos. Si estamos atentos, no habrá problemas entonces en realizar aquello que Él nos está pidiendo. Mis queridos, Dios siempre es preciso en los pedidos que nos realiza. Tenemos que estar atentos porque de ello depende que logremos cumplir con lo que Dios nos ha pedido. No se preparan arcas en medio de los diluvios. No se preparan arcas en medio de los diluvios. Antes de que el diluvio viniera, Dios le dio la orden a Noé de preparar el arca. Ahora, ¿qué es el arca? El arca es un prototipo de nuestra vida, es un prototipo de nuestra familia, es un prototipo de nuestra iglesia. Muchas personas creen que la crisis anticipa su llegada, y no es así. No siempre podemos prever lo que va a suceder, pero siempre podemos prepararnos de la mejor manera para que cuando una crisis, un problema difícil, una situación compleja se presente, nosotros podamos hacerle frente. ¿Qué pasa con muchos matrimonios en estos tiempos? Bueno, algunos dicen que van a aumentar la cantidad de divorcios. ¿Por qué? Porque la crisis, lo único que hace es exponer la realidad de nuestra vida. Por eso es sumamente importante que nosotros revisemos constante y continuamente aquello que Dios nos va hablando, porque de ello depende la buena preparación o mala o nula de nuestra vida para lo que vendrá. ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado en este tiempo? ¿Las podés recordar? ¿Cuántas palabras Dios ha traído por medio de devocionales, por medio de los mensajes que vamos compartiendo en nuestros encuentros? ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado en este tiempo? No te olvides lo que Dios te ha dicho, porque los diluvios de la vida vienen, siempre vienen, pero el asunto es cómo te van a encontrar, cómo te encontró esta crisis en tu matrimonio, cómo te encontró en tu familia, cómo encontró tu vida espiritual, cómo encontró tu relación con Dios, cómo encontró tu economía, esta crisis por la que estamos atravesando. Hoy estamos viviendo un diluvio llamado COVID-19 o popularmente conocido como coronavirus. ¿Cómo te encontró? Si no te encontró preparado, aun cuando no supieras que iba a venir, pero si no te encontró preparado es porque entonces no fuiste tomando seriamente todo aquello que Dios venía hablándote. Mis queridos, es importante que nosotros entendamos la importancia, valga la redundancia, de tomar lo que Dios nos habla, porque la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nosotros edificamos toda nuestra vida. La palabra de Dios no se limita, no se reduce solamente a un espacio físico, en este caso cuando estamos juntos y la escuchamos y la compartimos. No, la palabra que Dios trae es para que nosotros edifiquemos nuestra vida sobre esa palabra, sobre la base escritural de lo que Dios nos ha venido enseñando. Mirá lo que Dios le dice a Noé en el versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos.
Dios es sumamente detallista. Dios es sumamente detallista. Le dice a Noé lo que viene, le anticipa lo que viene. Le dice, prepárate, prepara tu familia, pero también prepara todo tipo de alimento que se come y almacenalo. Hay muchas familias en este tiempo que están pasando situaciones de hambre. ¿Por qué? Porque nunca prepararon su alacena como corresponde. Algunos subestimaron y pensaron que nunca acontecería una crisis así, de esta magnitud. Y sin embargo, hoy se encuentran con que necesitan acudir a ciertas personas o a ciertos lugares para proveerse de los alimentos. Dios le anticipó a Noé y le dijo, viene diluvio, prepara tu familia, prepara el lugar donde se van a hospedar, donde van a estar a resguardo, pero también toma contigo alimentos y almacenalos, porque ese va a ser el sustento que van a tener durante el tiempo que dure el diluvio. A mí eso me hace ver que mi Dios, el Dios en el que yo creo, es un Dios sumamente detallista. Dios está en todos los detalles que hacen a la vida de aquellos que lo aman. Él no se olvida de nada, no es un Dios tirano que solo espera que obedezcamos a ciegas, sino que además nos da garantías de que todo saldrá bien, porque Él está involucrado en el asunto. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Dios nunca permitirá que venga un diluvio, un problema, una crisis a tu vida sin antes contarte de qué se trata y qué es aquello que vos y yo debemos hacer. Dios es un Dios que nos anticipa lo que vendrá. Es nuestro deber estar atentos a lo que Dios nos va hablando siempre. Tu parte y la mía es oír atentamente lo que Dios nos dice y confiar en que Dios nunca dejará de velar por nuestras necesidades. ¡Wow! Yo lo creo, confío en su palabra y confío en el cuidado de amor de Dios sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre mi iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Declará en esta misma hora vos también sobre tu vida y la de los tuyos el cuidado de amor que Dios tiene sobre tu vida y la de tu familia, la de los tuyos, la de los que vos amás. Declará que Dios es un Dios fiel, un Dios que vela por todas tus necesidades. Ese es el Dios al que servimos y al que amamos. Dios es un Dios detallista. Mis queridos, también tenemos que comprender que todo diluvio, toda crisis, todo problema tiene un principio y tiene también un final. Tiene un principio y tiene un final. Eso nos tiene que ayudar a mantenernos confiados en nuestro Dios, porque cuando estamos inmersos en temporadas como esas, solo la mano de Dios, solo el cuidado de Dios y la obra de Dios puede ayudarnos a salir vencedores. No te desesperes por lo que hoy estamos viviendo. No dejes de confiar. Dios está en control de todo. Él no solo dirige nuestra arca, sino que además se ha subido y se ha metido dentro del arca junto a nosotros. Nos brinda su calma, su paz en medio de la tormenta y nos llevará a buen puerto. No te desesperes, no dejes de confiar. Dios está al mando de nuestra embarcación. No perpetuemos nosotros las situaciones que hoy estamos viviendo, hablando mal de ellas, maldiciendo y declarando derrota. Comprendamos, mis queridos, que todo, absolutamente todo, ayuda a bien a los que aman a Dios y que toda dificultad presente o futura no hace más que mostrar y manifestar la gloria del Dios que nos ama y al que amamos. Lo único que hacen las crisis, los problemas, las situaciones como las que estamos atravesando es manifestar, mostrar la gloria del Dios que nos ama y al Dios al que amamos. Enseñanza entonces, toda dificultad, todo diluvio, toda crisis tiene fecha de caducidad. Empieza y termina bien para los que amamos a Dios. Yo lo creo así y lo declaro así. Terminará esta crisis y terminará bien para los que amamos a Dios. Otro punto importante a tener en cuenta es que Dios te provee de refugio para los diluvios de la vida. Dios siempre te provee de refugio
para los diluvios de la vida, para los que estás viviendo y para los que vendrán. Tenés que descubrirlos y valorarlos. El arca era un lugar de protección y refugio que Dios le estaba brindando a Noé y a su familia frente a la tormenta que luego se desataría. Dios te ha provisto de refugio y protección frente a las vicisitudes propias de la vida. El arca no es solo un lugar físico como lo fue para Noé, es también un lugar espiritual. Es la misma iglesia que te acompaña y te brinda refugio para enfrentar los diluvios que puedan venir. Dijimos que el arca representa tu vida, representa tu familia, representa tu iglesia. Dios te ha provisto de refugio y protección para las problemáticas que puedan venir a golpear tu vida. Tenés que darte cuenta que Dios te ha provisto de esos lugares. Valoralos, cuidalos, valorá tu iglesia, valorá tu familia, valorá a tus hijos, valorá tu vida. Buscá esos lugares de refugio y no te apartes, porque cuando la tormenta venga, si vos no estás en esos lugares de refugio y protección, lo más probable es que te arrastren y te lleven y atenten contra tu vida sin piedad, como sucedió con toda aquella generación que no quiso escuchar la voz de Dios por medio de Noé. En ese barco flotante no debes olvidar de incluir a tu familia. Mis queridos, Dios sigue pensando en las familias. Dios sigue pensando en las familias, razón por la cual salva a una familia para bendecir a otras tantas familias. Dios salvó a tu familia, te salvó a vos para que a través tuyo otras familias sean alcanzadas y a su vez les provee de refugio espiritual en un lugar llamado iglesia. El arca es un prototipo de iglesia, por lo tanto, no puedes quedarte afuera del arca porque de lo contrario puedes terminar ahogado en medio del diluvio. Ahogado por los afanes, por las preocupaciones, por las diferentes aristas complejas que presentan o suelen presentar los diluvios de la vida. Aprovechá y disfrutá de los beneficios espirituales que conlleva tener un lugar de contención espiritual llamado iglesia. Hay mucha gente que quisiera estar ocupando el lugar que vos ocupás, que quisiera ser parte de una iglesia y por diferentes razones todavía no ha podido dar con ese lugar, con ese refugio espiritual llamado iglesia, con esa bendición que significa tener hermanos en la fe dentro de la misma embarcación. Es muy claro el asunto, entonces. Noé advirtió a su generación de lo que vendría y no lo escucharon. Se burlaron de él, lo trataron de loco y demás. Pero cuando el diluvio vino, al arca no entraron aquellos que no creyeron en el mensaje de Noé y quienes lo trataron de loco tuvieron que ver cómo él sí se salvaba del diluvio, mientras ellos perecían a causa de su incredulidad. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Aprende a escuchar las advertencias de tu líder. A veces como líderes pasaremos por momentos, situaciones en las que seremos considerados como locos, pero los frutos hablarán de aquello que estamos construyendo. No te quedes mirando cómo se construye lo que Dios nos ha pedido. Sumate a la construcción. No te quedes mirando solamente a una persona que va al frente liderando lo que Dios ha pedido que se construya. Sumate, vos sos parte importante en esta construcción del reino de los cielos. Poné a disposición tus recursos, tu tiempo, tus dones, tus talentos. Son necesarios también para edificar lo que Dios nos ha pedido que edifiquemos. Otro punto importante es que los diluvios de la vida vienen a por lo menos recordarnos tres cosas. Primero, que la integridad tiene su recompensa y la falta de esta también. Segundo, que mi familia también es afectada por causa de mi integridad o la falta de esta. Tu familia es afectada por causa de tu integridad o la falta de esta. Y tercero, que Dios sigue buscando personas íntegras con las cuales construir y edificar lo nuevo que vendrá. Mirá lo que dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Si somos íntegros, nada más importa. Si no somos íntegros, entonces nada más importa. La integridad, queridos hermanos, es la que califica a una persona para los planes de Dios. No creamos o pensemos que da lo mismo ser íntegro que no serlo, ser santo que no serlo, ser misericordioso que no hacerlo, predicar que no hacerlo, servir que no hacerlo. No da lo mismo amar que no hacerlo. No da lo mismo ser íntegro que no serlo. Íntegro entonces es no estar dividido, ser de una sola pieza, vivir en público de la misma manera que vivo en el privado, ser coherente. Noé fue el único hombre justo que Dios halló en esa generación y Dios mismo consideró que era el hombre apropiado para iniciar un nuevo tiempo. Lo nuevo que vendría de parte de Dios para la humanidad vendría a través de un hombre justo, íntegro, correcto, temeroso de Dios, llamado Noé. Noé se convirtió entonces en el profeta de aquel tiempo, anunciando que el juicio de Dios venía y que debían arrepentirse. Nuestra tarea es, mientras edificamos o construimos el arca, la iglesia de Dios de este tiempo, predicamos el mensaje de salvación, al igual que lo hacía Noé. Mientras edificaba y construía el arca, anunciaba el mensaje de salvación. Así que este es el tiempo en el que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo que hacía Noé. Todavía hay tiempo para acercar a otros el mensaje. Hagámoslo. No tengamos temor de dar a conocer el mensaje de salvación a toda nuestra generación. Otro punto importante es comprender que los diluvios vienen a nuestra vida a marcarnos que un nuevo tiempo ha llegado. Este tiempo que estamos viviendo no es el fin del mundo, es el inicio de un nuevo tiempo que Dios estableció para la humanidad. No temas, no abras la puerta al temor. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy sigue estando bajo el control de nuestro Dios. Ese problema personal, esa situación familiar, viene a tu vida a marcarte que algo nuevo está a punto de nacer. Simplemente mantenete firme en lo que Dios te ha venido hablando. El diluvio entonces significó cambios profundos para Noé y toda su familia, pero también para toda la humanidad, porque luego de ese diluvio ya nada sería igual. Mis queridos, tenemos que comprender que nada será igual luego de este tiempo, pero debemos mirar a nuestro interior y hacer los ajustes necesarios en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en toda nuestra vida. Debemos mirar nuestro interior y hacer los ajustes necesarios. Cada vez que se asome un diluvio a tu vida o a la mía, debemos recordar que lo que Dios está buscando es establecer un tiempo nuevo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, que debemos recordar también que es Dios queriendo arrancar de raíz aquello que está mal y no sirve. Es Dios queriendo establecer su perfecta voluntad para cada uno de los suyos. Este diluvio presente no hará más que ratificar a Dios como el Señor de la historia y de la humanidad, y al ser humano necesitado de ese Dios que tanto lo ama. Abracémonos al Señor de la vida. Es tiempo de hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Mirá tu interior, mirá tu corazón, mirá cómo estás delante del Señor. Es tiempo de hacer los ajustes necesarios en tu vida personal, en tu relación con el Señor, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en toda tu vida. Es tiempo de hacer los ajustes necesarios. Mis queridos, los diluvios de la vida no esperan. Los diluvios de la vida muchas veces vienen y no avisan. Lo importante y lo más trascendental es que nosotros vivamos preparados para que cuando estos vengan a nuestra vida no arranquen de raíz todo lo que hasta el día de hoy hemos venido intentando edificar. Esta es la palabra que yo quiero dejarte. Los diluvios de la vida vienen, los diluvios de la vida, las crisis, los problemas se hacen presentes. ¿Qué van a encontrar cuando vengan?
¿Qué han encontrado estas situaciones por las que estamos atravesando en este tiempo? ¿Qué es lo que han encontrado en tu vida, en tu corazón, en tu familia? ¿Qué cosas se están exponiendo en este tiempo a la vista de muchos por causa de lo que ha venido sucediendo en tu vida? Es tiempo de empezar a hacer las cosas como Dios manda. Es tiempo de hacer los ajustes necesarios para que nuestra vida no sufra frente a la posibilidad de un diluvio venidero. Que Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra pueda llegar a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, y que puedas seguir haciendo y realizando en tu vida, en tu corazón y en tu familia, en todo tu entorno, los ajustes necesarios, porque entonces vas a descubrir que Dios sigue contando con vos en la medida en que vos te disponés a ser una persona obediente. Un gran abrazo a todos, muchas bendiciones.